Yo digo que la escritura no es propiamente. Yo utilicé un circunstancial de modo justamente para evitar esa crítica. No es propiamente una autoridad en el sentido de que una autoridad es una persona con inteligencia y voluntad que toma decisiones, que determina, que elige, que manda que se haga tal cosa, que manda que se haga tal otra. Vamos a poner ejemplos para que esto sea más claro, pero... Ahora vamos a escuchar estos ejemplos, pero es muy interesante este comentario que hace aquí Guillermo. Dice, sería muy bueno establecer 4 distinciones: escritura, tradición, magisterio y hacer teológico. Son cosas diferentes y Veloz las mezcla. Exacto, justamente lo que decíamos, ¿no? No se puede hablar de estas 4 cosas como si fueran lo mismo, porque no son lo mismo. Una cosa es hablar de la escritura en cuanto, digamos, propiamente hablando, tradición que quedó puesta por escrito por los apóstoles o por algunos, digamos, de los hagiógrafos que el Señor quiso usar, que eran parte justamente de esa cercanía de los apóstoles. Que, por cierto, deben tener cuidado también, porque ahí nos dirigimos a la segunda parte, ¿no? Que es tradición, lo que aquí bien remarca Guillermo, que es tradición en el sentido de tradición oral, y que por tradición oral no se debe entender necesariamente que nunca haya quedado puesta por escrito, sino que simplemente se haya quedado exclusivamente en lo oral, o sea, en lo verbal. Tampoco eso es así, porque también quedó puesta por escrito, pero ya no por los apóstoles directamente, sino por sus sucesores. ¿Ok? Entonces, pues ahí tenemos un punto, digamos, de referencia hacia el cual ordenarnos, hacia el cual dirigirnos cuando hablamos de tradición oral, porque si no, ciertamente tendrían, digamos, razón en hacer un reclamo que por lo tanto se convertiría en un reclamo, en una reclamación justa, aquellos que dicen, bueno, pero ¿dónde está esta tradición oral? Porque si no, ¿cómo podemos tener constancia de que efectivamente no se ha ido alterando en el tiempo y que ha permanecido pura, ha permanecido siendo la misma siempre? Ok, entonces esto por un lado. Y luego por otro lado, la tradición en realidad la aceptan también los protestantes en la medida en la que, por poner solo un ejemplo, aceptan que los 4 evangelios que se encuentran como parte del canon de al cual ellos suscriben, pues que esos 4 evangelistas, a saber, en el orden en el que se pone en el canon, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, efectivamente son los hagiógrafos de esos documentos. Y eso es fundamental, porque uno de los criterios que usan los protestantes para poder determinar cuándo debe considerarse un documento inspirado y que por lo tanto debe ser parte del canon bíblico, pues uno de esos criterios es justamente que ese documento debe haber sido escrito o bien, número 1, por un apóstol, o bien, digamos como 1.a, por alguien en la cercanía más inmediata a los apóstoles, como por ejemplo uno de sus discípulos. Y en este caso, San Lucas era el discípulo más cercano, digamos, de San Pablo, del apóstol San Pablo, y en cambio San Marcos era el discípulo más cercano del apóstol San Pedro. Entonces, pues se dan por válido también, o sea, no únicamente por eso, sino también por eso, por parte de los protestantes. Ojo, porque aquí no estamos hablando de la postura católica, aquí estamos hablando por ahora de lo que es la postura protestante para poder determinar cuándo efectivamente se debe poder reconocer a un documento como inspirado por Dios y cuándo no. Dice, se tienen que cumplir unos cuantos criterios y este es uno de esos criterios que ellos usan. ¿Ok? Así que, la pregunta pero es, ¿cómo saben ellos que ciertamente estos 4 fueron los hagiógrafos de esos documentos? O sea, fueron aquellos escritores sagrados que compusieron esos documentos y no otras personas. Porque en realidad esos documentos son anónimos. No tenemos ni un solo manuscrito entre todos aquellos encontrados por medio de la arqueología que esté firmado por el autor. En ninguno de esos documentos viene algo así como, bueno, por ejemplo, solo el nombre, ¿no? Por ejemplo, Marcos. O, como por ejemplo al modo de San Pablo, que al final de sus epístolas, muchas de ellas, terminaba escribiendo, bueno, yo, Pablo, de mi puño y letra, escribo esto, ¿no? O sea, no encontramos de ningún modo la firma, y por firma no se entiende, digamos, únicamente el nombre como tal, sino aquel signo
propio de la persona que lo escribió, que nos permite identificar su identidad, ¿no? Valga el juego de palabras, para poder identificar su identidad. No los hay. De ahí que muchos de los escépticos, cuando quieren luchar en contra del cristianismo y en particular quieren apuntar a lo que es, digamos, a poder demostrar una, ¿cómo decirlo? Que la Biblia en realidad no es un documento fidedigno que hay que tener en cuenta, que por lo tanto, no puede, y si no es fidedigno, tampoco puede ser inspirado por Dios, pues justamente apuntan a esto y te dicen, no, pero a ver, si los evangelios son anónimos. Bueno, pero anónimo no significa que literalmente no se sabe quién lo haya escrito. Anónimo únicamente significa que no ha sido firmado. Pero hay un modo de poder saber quién escribió ese documento. Pues los cristianos respondemos por la tradición. Por la tradición es que nosotros sabemos que ellos los escribieron. Y por lo tanto, cuando el protestante acepta esos evangelios como inspirados por Dios, como palabra de Dios, lo está haciendo a partir no de la Sagrada Escritura, ni siquiera de un concilio católico, sino a partir de la tradición católica. Y ellos, al aceptarlo de ese modo, también en cierto sentido le están asignando a la tradición, a esa tradición oral, que muchos de ellos lamentablemente rechazan, le están asignando un cierto, digamos, grado de infalibilidad. Porque, hombre, si pueden fallar, ¿no? Si esa tradición puede fallar, entonces, bueno, podría estar equivocada con respecto a la autoría de esos, de los 4 evangelios. Y sin embargo, al tenerla por cierta, por segura, pues entonces eso significa que no puede fallar. Y si no puede fallar, entonces en cierto modo están reconociendo infalibilidad también en la tradición. Así que fíjense las vueltas, ¿no?, que se tienen que dar para poder traer a la luz. Aquí estamos haciendo, de hecho, sí, aquí estamos haciendo hermenéutica, lo que decíamos antes, ¿no?, que en ocasiones hay que hacer con respecto a lo que hacen, que ni siquiera lo hacen sin darse cuenta, los protestantes con respecto a lo que es la infalibilidad de la tradición, que bueno, ellos no aceptan, ¿no? Así que bueno, estas distinciones son fundamentales de hacer. Y claro, y hay un magisterio, el magisterio se encarga de hacer algo que no necesariamente, pero es hacer teológico, como aquí lo remarca Guillermo, porque el hacer teólogo lo hace cualquier, propiamente hablando, cualquier teólogo, ¿ok? Sin que ese teólogo necesariamente sea parte del magisterio. ¿Se entiende? Entonces hay que hacer todas estas distinciones y no hacerlas, pues, conduce a errores muy serios.